Siempre, ¿no? Bueno, vamos a comenzar de vuelta después del parate que tuvimos por la selección argentina. Sí, este, selección mata encuentro de bíblico. Selección mata San Juan. Así que bueno, nada, vamos a ponernos en la presencia de Dios para seguir comentando el Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le rezamos a nuestra Madre la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo que tengo entendido, ustedes estuvieron viendo la vez pasada el llamado a los primeros discípulos. Entonces, les puedo preguntar algunas cosas de eso para poder continuar, digamos, ¿no? Es decir, como yo no pude estar, digamos, seguramente ustedes saben y entonces me pueden decir. Bueno, es muy interesante cuando uno agarra el Evangelio de Juan. Nosotros no, creo que no lo vimos el tema del prólogo. ¿Se acuerdan del prólogo del Evangelio de Juan? Lo habíamos visto hace unos años, hace 2 años atrás, estuvimos trabajando con el prólogo del Evangelio de Juan. Y es interesante porque en realidad lo que nosotros vamos a escuchar, es decir, de lo que Juan nos quiere contar sobre quién es Jesús, nosotros ya lo conocemos desde antes, que en el prólogo se nos está diciendo, es decir, nosotros vamos a escuchar la historia de Jesús, pero en la historia de Jesús vamos a descubrir a este que nos va a revelar la presencia de Dios. Entonces nosotros sabemos que a quien está delante de nosotros, que no lo saben las personas que van a estar con Jesús, y que nosotros lectores sí sabemos, es que este que nos está hablando es justamente la palabra del Padre. ¿eh? La palabra que está es el con el Padre y que tiene una misión particular, es decir, en el Evangelio de Juan, la persona de Jesús. ¿Cuál es la misión que Jesús tiene con respecto al Padre para nosotros, según el Evangelio de Juan? Vamos a leer. Ujú. Jesús viene a hacer algo, es decir, en la tierra. Esa es su misión. Es decir, ¿qué viene a hacer Jesús? Que para nosotros es la palabra del Padre, que estaba junto al Padre y que ahora entonces Él nos quiere dar a conocer. Bueno, y eso, es decir, ¿qué significa? Que Jesús es el Hijo de Dios, que ¿qué hace con el Padre? Vamos a leer, eh, agarren el prólogo, el final del prólogo. Capítulo 1, final del prólogo. El capítulo 1 de Juan. Muy bien. Versículo 18. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único, el Hijo unigénito, es el que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Entonces, ¿qué es Jesús en el Evangelio de Juan? Alguien que nos va a contar quién es Dios. Entonces es el revelador. Es decir, Jesús se plantea para nosotros como el revelador del Padre. Recuerden que cuál era la intención de Juan, ¿sí? Que estaba al final del Evangelio de Juan. ¿Para qué Juan escribe este Evangelio? Para que nosotros creamos. Y creyendo tengamos vida eterna. Recuerden de que, es decir, esto para Juan, la fe no es un sustantivo, sino que la fe en Juan siempre es un verbo, tiene que ver con la vida, es decir, no tiene que ver con conceptos que nosotros tenemos que descubrir, que interpretar, sino que tiene que ver con una vida que nosotros queremos vivir. Y entonces la fe para nosotros siempre tiene que ver con la vida. Y Juan lo que va a hacer es contarnos distintos itinerarios de fe
Esto es interesante porque lo que vamos a ir descubriendo ahora, frente a este que nos quiere revelar, es decir, quién es Dios, van a aparecer distintos itinerarios de fe que nos van a ayudar a nosotros a comprender quién es Dios, qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Bueno, después de descubrir a este que nos quiere revelar, es decir, quién es Dios, comienza el Evangelio de Juan, y Juan, es decir, comienza haciendo este llamado a los primeros discípulos, y hoy vamos a tratar de meditar dos cosas, si nos da, hasta que nos dé el tiempo, digamos, ¿no? La primera, vamos a meternos dentro de las bodas de Caná, evangelio conocido para ustedes. No sé si los servidores estuvieron trabajando el fin de semana en la escuelita de servidores, puede ser, el tema de las bodas de Caná. Muy bien. Y después vamos a, es decir, saltearnos una parte que es Jesús en el templo y vamos a ver este gran discurso, este discurso que Jesús hace en el capítulo 3 con Nicodemo. Entonces, la propuesta es un poco esto, ver las bodas de Caná, algunas cositas así muy puntuales de las bodas de Caná, y después nos metemos a ver el diálogo con Nicodemo. Uno de los siete signos en el Evangelio, porque ahora, es decir, quien se va a revelar, es decir, el revelador, se va a dar a conocer a nosotros a través de signos. Por eso toda esta primera parte del Evangelio de Juan es el libro de los signos. Entonces nosotros vamos a ir descubriendo este primer signo, es decir, en las bodas de Caná, qué significa este primer signo, y vamos a ver este discurso con Nicodemo. En el llamado de los primeros discípulos, si nosotros leemos el Evangelio de la boda de Cana, vamos al capítulo 2, fíjense el capítulo 2 del Evangelio. Vamos a leerlo. Y después de leerlo, es decir, lo comentamos en 2 segunditos y nada, y seguimos para adelante porque me interesa más ver el tema de Nicodemo que es bellísimo. 3 días después se celebraban unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a las bodas Jesús con sus discípulos. Y no tenían vino porque se había acabado el vino de la boda. Le dice a Jesús su madre, no tienen vino. Jesús le responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre, los sirvientes, haced todo lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra puestas para la purificación de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Les dice Jesús, llenen las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Sáquenlo ahora, le dice, y llévenlo a el de maestranza. Ellos lo llevaron. Cuando el de maestranza probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí lo sabían, llamó al de maestranza al novio y le dice, todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya han bebido el inferior, pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Tal comienzo de los signos de Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. La boda de Caná seguramente ustedes tienen otra traducción, es más ágil, esta es la traducción del libro de Jerusalén. Vamos a meditarlos así, cositas de este evangelio. Fíjense cómo empieza el evangelio. 3 días después. ¿Por qué 3 días después? ¿De qué son esos 3 días después? El bautismo de Jesús fue antes de los discípulos. Fíjense que si ustedes vieron el evangelio anterior, Juan lo que hace es programar una semana de Jesús. Y en la semana aparece el evangelio anterior, en el que ustedes tienen los primeros discípulos, y desde el testimonio de Juan comienza. Este fue el testimonio de Juan. El primer día, es decir, aparece Juan. Después, al día siguiente, ve venir a Jesús y le dice a los discípulos, este es el Cordero de Dios.
Al día siguiente se encontraba de nuevo con los discípulos. Fíjense que son distintos días del Evangelio de Juan. Y 3 días después de esto, es decir, al final como el fin de semana, en realidad, el fin de semana había una boda, y entonces al fin de semana Jesús fue invitado a esta boda en Caná de Galilea. Entonces ahí aparece estos 3 días después. Pero para nosotros, 3 días después tienen también otro significado. Recuerden de que con el Evangelio de Juan siempre es como que tenemos que ir hacia lo más profundo. ¿eh? Juan, cuando dice una cosa, está diciendo una cosa, pero en realidad él quiere decir otra. Y nosotros, que leemos el Evangelio con una perspectiva muy particular, ¿eh? porque en realidad esto va sucediendo en la vida de Jesús, pero nosotros lo leemos desde la Pascua. Es decir, nosotros en realidad hemos participado de la Pascua. Y entonces nosotros, cuando empezamos a leer este Evangelio, es decir, que vamos a leer, es decir, el Evangelio de Jesús, es decir, que lo que hizo fue cambiar el agua en vino, pero si ese es el signo, de que Jesús cambia el agua en vino, tiene razón un estandapero que dice que es decir, invitar a Jesús es lo mejor que hay, porque es el que hace que haya vino, pero para nosotros, es decir, no tiene, es decir, ese sentido, el signo de Jesús, sino que tenemos que leer el signo de Dios de realidad. Entonces leemos el signo de la Pascua. Y 3 días después, ¿qué sucedió? Resucitó. Entonces aparece un nuevo significado, es decir, en las bodas de Cana, es decir, que no tienen que ver, es decir, con el hecho de cambiar el agua en vino, sino el hecho de empezar a participar de otra fiesta, de la fiesta que Jesús hace en la resurrección. Y hay temas, es decir, que se abordan en este Evangelio que tienen que ver mucho con esta fiesta de lo que Dios hacía con nosotros. Primero, boda. Habría que ir a leer el Antiguo Testamento para entender lo que significan las bodas de Dios, es decir, lo que Dios hará al final de los días, ¿no? Es decir, hará una nueva boda donde también habrá vino, otro signo importante, es decir, que aparece también en el Antiguo Testamento y que ahora entonces Juan también refleja en el Evangelio. Es decir, en realidad, es decir, lo que se está hablando no es simplemente de una boda en la cual Jesús cambió el agua en vino, sino, es decir, de lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento y que ahora en realidad se empieza a hacer en realidad por la presencia de Jesús. Porque en el fondo, si nosotros leemos este Evangelio de la Pascua, es decir, un signo que nos va a hablar justamente de la resurrección y de la vida que el Señor nos ha querido regalar, entendemos este Evangelio como otra cosa totalmente distinta. El agua, que era el agua de la purificación, ahora se convierte en un vino de unas bodas, que son estas bodas particulares, estas bodas escatológicas, que Dios pensó para la humanidad y que ahora entonces se hacen realidad en la vida de Jesús. Fíjense qué interesante, porque nosotros leemos una cosa, pero en realidad el Evangelio nos está llevando hacia otra dirección totalmente distinta. Nosotros a veces nos quedamos con la Virgen que intercede, es decir, en este Evangelio, que por supuesto después sacamos millones de otras cosas de lecturas espirituales para nosotros, los sirvientes, la Virgen, lo que hace Jesús, pero en el Evangelio de Juan esto tiene que ver con algo que son estas bodas de Dios. ¿Se acuerdan cómo Jesús cuando se encuentra con Natanael? ¿Lo vieron sí, te vi al ¿me crees? ¿Y qué le dice Jesús a Natanael? Verás cosas más grandes, signos más grandes. Empezamos a entender los signos que veremos. Los signos más grandes que Jesús le dice a Natanael tienen que ver con esto. Verás signos más grandes que te ayudarán a descubrir un camino de fe totalmente distinto. Y el signo tiene que ver con esta presencia de Jesús, con estas nuevas bodas que quiere traernos a cada uno de nosotros. Leemos otra cosa de las bodas de Caná. ¿sí? Leemos otros signos y otras cosas
que están detrás, la comunidad creyente. Recuerden que cuando leemos el Evangelio de Juan, bueno, es decir, tenemos la gente de lo que va transcurriendo, este itinerario de fe, y la comunidad creyente, nosotros que somos creyentes, que hemos participado de la Pascua, entonces leemos en esto otros signos. ¿Cuál va a ser el momento de las bodas, de esta nueva alianza que Jesús hace con nosotros? ¿Dónde decimos nosotros? Sangre de la alianza nueva y eterna. ¿Eh? Ese momento, es decir, ¿a qué nos lleva a nosotros? A la última cena, y la última cena, en realidad, es, además de la consagración, a la crucifixión, al momento en el cual Dios será exaltado, es decir, para San Juan. Porque la misa tiene que ver con ese momento, con el momento en el cual Dios se exalta, es decir, para que nosotros podamos participar de esta nueva vida, es decir, porque las bodas son esto, es una nueva vida, la alegría, es decir, que se derrama con la presencia de Jesús, muerto por nosotros, resucitado por nosotros, el cual nosotros creemos y tenemos vida. Entonces se nos invita a esto, ¿no? Es decir, con este signo se nos invita a estas bodas del Cordero. Y entonces me parecía lindo, es decir, poder leer esto desde ese lugar, es decir, de las bodas. Hay otros signos, es decir, que nosotros iremos viendo, es decir, que nos ayudarán a comprender. Lo que sigue es ustedes siguen leyendo el texto, tienen la purificación del templo, y en la purificación del templo también, es decir, entenderemos otras cosas, pero eh, nada, lo dejamos para otro momento. Así nos encontramos con Nicodemo, porque si no, el tiempo no nos va a dar, es decir, para todos. Ok, vamos hasta acá. Entendimos estos otros signos del revelador que viene y que nos invita a descubrir otras cosas distintas, porque ahora es la palabra, es decir, de Dios, que se manifiesta en Jesús y que entonces nos empieza a revelar a través de signos justamente esto. En realidad a Jesús no le interesa, es decir, cambiar el agua en vino, sino que lo que interesa a Juan, que nosotros, la comunidad juánica, lo que quiere que nosotros entendamos, es que quien nos trae esa nueva alegría, ese que tiene la capacidad de cambiar, es decir, nuestra historia y nuestra vida, es justamente el Señor que hace esto, ¿no? Es decir, que nos invita a vivir desde la Pascua una boda distinta, es decir, que es la boda del Cordero, es decir, en el cual estamos nosotros. Bueno, purificación del templo, y empezamos entonces a leer este bellísimo capítulo de San Juan, que es esta entrevista que Jesús tiene con Nicodemo. Vamos a empezarlo a leer desde la ambientación, digamos, que se hace de este Evangelio, que en realidad viene del versículo 23 del Evangelio, del capítulo 2, del versículo 23. Leamos esos del 23 al 25. ¿Alguno que lo lea? Sí, sí. ¿Estás? No es 3:1, sino 2:23. Bueno, ambientación de cómo se da, es decir, en realidad es decir, Jesús estaba en Jerusalén, y entonces la ambientación de lo que sucede en este diálogo con Nicodemo. Jesús está en Jerusalén. Acuérdense de que, es decir, se va a dar mucho esto de que, que en Juan, no es un evangelio que esté medio de corrido, sino que está bastante dividido de estas cosas, y entonces lo vamos a ver a Jesús casi corriéndose, es decir, fugazmente de Jerusalén a Galilea, porque bueno, nada, es decir, por la composición de lo que fue el evangelio en sí. Pero acá estamos en Jerusalén, y entonces en Jerusalén, en una fiesta, la fiesta de la Pascua. En Juan hay 3 Pascuas que se narran, distinto de los evangelios, de los evangelios sinópticos. En realidad se narra Jesús yendo, por ejemplo, Lucas nos hace todo este camino hacia Jerusalén donde hay una sola Pascua.
Pero estas tres Pascuas, fíjense que son interesantes porque marcan, es decir, las tres Pascuas de Juan, marcan el recorrido de los 3 años litúrgicos que nosotros tenemos. Vieron que nosotros vamos leyendo, un año leemos distintos evangelios, este año es el ciclo B, es decir, que es el evangelio el evangelio de Marcos que estamos leyendo, es decir, todos los domingos. Bueno, nada, y eso se marca por esto, es decir, por las tres Pascuas que están en el Evangelio de Juan, es decir, comienzan a marcar toda la liturgia de la iglesia, las tres Pascuas. Bueno, Jerusalén, estamos en la fiesta de la Pascua y se ve que por lo que Jesús había hecho, sobre todo en el templo, por la purificación del templo, Jesús echando a los cambistas, todo, era una persona que empezaba a ser bastante reconocida, es decir, la figura de Jesús. Había muchos hombres, eh, todos fíjense que, bueno, los que creyeron, había varios hombres que estaban ahí, que empezaban a hablar bastante bien de Jesús. Y muchos habían creído por ver los signos que él realizaba. Empezamos a ver distintos signos de Jesús, los signos que él hacía, pero dice el Evangelio de que Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos. Esta gente miraba en Jesús a alguien que parecía más bien algo es decir, que como él hacía bastantes milagros, varios milagros, entonces empezaban a seguirlo a Jesús por los milagros que hacían. Pero se ve que, claro, es decir, que para nosotros, para Jesús, y para nosotros también es así, nosotros no creemos simplemente en los milagros. No tiene que ver si la fe, es decir, es una fe que se apoya solamente en milagros, es una fe que es bastante débil. Nosotros no creemos en milagros, nosotros creemos en la palabra de Dios. Entonces, Jesús se ve que con estos que se apoyan solamente en signos que no se comprenden porque no se va a lo profundo, es como que le falta a la fe algo de interioridad, es decir, de esta fe. Y Jesús se da cuenta justamente de esto, de la fe que tenían esta gente que estaba ahí. Entonces Jesús va a ser justamente este es el contexto, es decir, varios hombres están ahí en Jerusalén que descubrían esto de Jesús, pero que tenían justamente esto, ¿no? Es decir, es como que una fe bastante débil. Jesús nos va a invitar a nosotros a entrar en una interioridad totalmente distinta, es decir, en su fe. Y no tenía necesidad de que dieran testimonio acerca del hombre, pues él conocía lo que hay en el corazón de todo hombre. Él conoce lo que hay en el corazón de todo hombre. Dentro de todos estos hombres, seguimos leyendo el capítulo 3, había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo. Fíjense qué interesante lo que hace el Evangelio, porque utiliza justamente la palabra hombre como un conector con lo que venía haciendo. Porque había muchos hombres que habían visto signos que empezaban a creer en Juan, es decir, o creer en Jesús no tiene que ver, uno no es que cree o no cree, sino que en Juan la fe tiene que ver con esto, de un itinerario con un proceso de la vida de cada uno de nosotros que justamente va haciéndose aparecer en la medida en que uno va encontrándose con el Señor. Y esto es nuestra vida. ¿Cómo hacemos nosotros los procesos de fe? O le decimos a alguien, si tenés que creer, y por tener que creer no es que la persona va a creer, sino que la persona va a ir encontrando en la medida en que nosotros vayamos, es decir, viviendo y descubriendo ciertas cosas, como nos pasó a nosotros. Es decir, ¿por qué creemos hoy en Jesús? No porque un día nos levantamos y hoy creo en Jesús. No, sino porque hubo todo un proceso de nuestra vida que nos ayudó a descubrir, a veces procesos que iban más adelante, a veces nos fuimos más para atrás, subimos, bajamos en la fe, pero hicimos un proceso que nos ayudó a encontrarnos justamente con el Señor. Bueno, ahí lo llama, fíjate que dice, había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo. Es decir, en realidad era un fariseo, se podía decir de que Nicodemo está entre los sumos sacerdotes,
es una de las teorías que se dicen de Nicodemo, pero es una figura, es decir, importante del pueblo judío. Es un judío, es un fariseo, una persona que conoce y que entonces tiene esto de ir hacia Jesús. Pero sí, es un fariseo, eh, no es sumo sacerdote, porque sumo sacerdote, es decir, está dentro de todo el mundo de los judíos de manera particular, pero sí está dentro del Sanedrín, es decir, podríamos decir. Es decir, dentro del Sanedrín está el sumo sacerdote que cumple una función particular, pero está dentro del Sanedrín. Entonces, eh, este fariseo Nicodemo, fíjense que dice, es decir, un magistrado judío, bueno, es decir, fue a Jesús de noche, y es toda una realidad, es decir, es muy lindo porque, es decir, Nicodemo camina hacia Jesús, tiene este movimiento de fe, es decir, había escuchado los signos de Jesús, veía que en realidad, es decir, Jesús era alguien importante, porque de hecho le dice Rabí, lo llama maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar los signos que tú realizas si Dios no está con él. Ve los signos que Jesús realiza. Recuerden de que uno tiene poder, es decir, el poder, es decir, que Jesús tiene, podía venir de dos lugares, o al menos en la Biblia aparecen de dos lugares, o de Dios o de el demonio, el Belcebú. Bien, cuando le dicen a Jesús, vos expulsás, pero con el poder de Belcebú. ¿Eh? Por los signos que Jesús realizaba. Nicodemo es una persona que estaba entre los judíos. Recuerden que los judíos para Juan son un grupo muy particular, es decir, que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con lo que eran la cabeza del pueblo y que reniegan a veces de la comunidad juánica. Y estos, hay uno que ve a Jesús, que se sorprende de las cosas de Jesús y que de noche, después va a tener un lindo correlato con lo que será el capítulo 4, pero de noche agarra y hace este camino, empieza a caminar hacia Jesús. Entonces descubre que es Jesús y entonces empieza a caminar, va hacia Jesús. Tiene como un primer movimiento de fe, Nicodemo. Entonces empieza a caminar hacia Jesús. Y lo llama justamente maestro, es decir, vemos en él, es decir, que ha venido que ha venido de Dios, es decir, empieza a cuestionar la vida de Jesús. Fíjense cómo responde Jesús. Ironía pura. Jesús respondió, en verdad te digo, no sé cómo está, a ver, alguno que lea, a ver, ¿qué Biblia tenés vos? Ah, sí. Muy bien, acá empiezan una cosita que es interesante del Evangelio de Juan. Fíjense cómo empieza, en verdad, en verdad. Es decir, cuando comienza así, lo que Jesús, que es el revelador, se manifiesta de alguna manera como revelador, y entonces lo que viene después de el en verdad, o el amén amén, en realidad, porque esa es la traducción que tenemos en realidad, es amén amén, lo que viene después de eso es una revelación. Cada vez que ustedes vean que aparece en verdad os digo, esta doble repetición en el Evangelio de Juan, que lo vamos a encontrar en muchísimos lugares, bueno, lo que sigue después de eso es una revelación. Es decir, lo que sigue es alguien importante, es alguien que nos va a revelar algo importante. Entonces, amén, amén, o en verdad les digo, el que no nace de lo alto, no puede ver. ¿Alguno tiene otra traducción? No, eso es después. No me nace de lo alto. ¿Alguno tiene otra traducción? Ok,
Acá Juan empieza a jugar con una cosa, es decir, que es típica del Evangelio de Juan, eh, que utiliza algunas palabras que pueden significar varias cosas y que entonces lo hace de manera particular para confundir. El término, es decir, griego que se emplea es anasen, es decir, esto de nacer de lo alto o nacer de nuevo. Es decir, se puede interpretar de las dos maneras. Y entonces Jesús de alguna manera tira esto a Nicodemo como para que Nicodemo pise el palito. Es muy divertido, es decir, Jesús haciendo estas cosas en el Evangelio de Juan y que también nos pasan a nosotros. Porque, es decir, yo tengo la traducción de la Biblia de Jerusalén, amén, amén, te digo, en verdad te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y empieza este diálogo, es decir, con Nicodemo. ¿Qué responde Nicodemo? Ujú. Fíjense que, es decir, juega Jesús con esta palabra por el hecho de nacer de nuevo. Entonces, Nicodemo es un fariseo viejo y Jesús, es decir, que cuando le responden, cuando él va a ver, es decir, esto de cómo son estas cosas que él realiza, y entonces para entender estas cosas hay que nacer de nuevo. Y entonces, es decir, Nicodemo le dice cómo uno hace para volver biológicamente al seno de su madre y volver a nacer. Pero hay una cosa interesante para nosotros del Evangelio de Juan, distinto de los otros evangelios. ¿Ustedes recuerdan que hay toda una espiritualidad también como esto? ¿Qué dice Jesús en los sinópticos? En Mateo, bueno, es decir, en Marcos lo vemos también, sobre qué uno tiene que hacer para entrar en el reino de los cielos. Hay que hacerse pequeño, hay que hacerse como niño. Juan nos va a decir, no basta con hacerse como niño, hay que nacer de nuevo. Pero de una manera particular. Entonces, es decir, Nicodemo se queda justamente en esto de cómo se hace uno que es viejo para volver a vivir. Y entonces es una pregunta, es decir, bastante profunda. Vamos a preguntarle acá a algunas personas ya mayores pero uno diría, qué lindo sería volver a vivir, cuántas cosas distintas haría de mi vida, si volvería a nacer. ¿Cuántas cosas distintas haría? Bueno, ¿cómo hacemos? Es decir, para descubrir, es una pregunta muy profunda desde la humanidad, es decir, que se hace de Jesús. Y entonces, Jesús juega con esto, ¿no? Es decir, ¿qué significa esto de nacer de nuevo? Que para Jesús va a ser nacer de lo alto. Entonces él va a explicar un poco a esto, es decir, cómo se puede, es decir, nacer de lo alto. Fíjense que Nicodemo está constantemente preguntando por el cómo se puede hacer las cosas. Y Jesús, ¿qué dice? Te aseguro que no puedes ver la carne no se conoce, ni la espíritu. No te extrañes y de hecho que hay que ser igual. Ujú. Muy bien, entonces, ¿cómo se puede nacer de nuevo? Y Jesús dice, en realidad, es decir, nacer de nuevo, se juega con esto de poder. Es decir, nosotros, humanos, no podemos. Pero hay otro nacimiento, es decir, que empieza a jugar acá, del cual Jesús nos dice que es este nacimiento de lo alto. El que no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué nos recuerda esto? El bautismo, es decir, el bautismo en el cual nosotros nacemos del agua y del espíritu. ¿Se acuerdan cómo era el bautismo de Juan Bautista?
Juan Bautista bautizaba con agua. Pero él decía, el que viene después de mí es el que bautiza en el Espíritu. Y entonces Jesús empieza a hablarnos justamente de otras cosas, nosotros que lo leemos, como les decía yo, desde la perspectiva pascual, y la Pascua ya está en nosotros, leemos justamente este nacimiento del Espíritu, ¿no? Es decir, que se nos da. Quien no nace del agua y del Espíritu, quien no nace de lo alto, acá de alguna manera se explica qué significa esto de nacer de nuevo o nacer de lo alto, es decir, nacer de lo alto es justamente ver esta realidad del bautismo. Porque lo que nace de la carne, lo que es carne, simplemente es carne. Y lo que nace del espíritu es espíritu. Juan no utiliza este término de carne, es decir, como un término en realidad negativo. Es decir, no. Y el que nosotros a veces identificamos carne con pecado. En realidad, lo que está diciendo Juan es lo que es del hombre será siempre del hombre. Pero en el hombre existen dos principios. El principio de la carne, el principio humano, es decir, de la carne, y está también este principio espiritual. Es decir, entonces Juan nos invita a dar ese paso hacia lo espiritual de todos nosotros. Tiene que nacer algo espiritual, es decir, que sea justamente, es decir, lo novedoso. ¿Eh? Entonces se nos va a invitar a descubrir, ¿no? Es decir, este espíritu de Jesús que, mm, que tenemos ahora. No te asombres de que te haya dicho, hay que nacer de nuevo. El viento sopla donde quieres. Tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde vas. Acá también hay un juego muy lindo, Juan, con esto de que el viento sopla. El viento en realidad es como un doble juego que hace de la palabra Juan, como que el viento ventila, es decir, esto, ¿no? Es decir, el soplo sopla, es decir, esa es la idea. Es decir, bueno, nada, es decir, lo que tiene que suceder es justamente este movimiento del espíritu, que es un movimiento dinámico, es decir, en la vida de todos nosotros. Es decir, bueno, y entonces descubrimos ese dinamismo del espíritu en nuestra vida también, ¿no? Es decir, entonces se nos va invitando a hacer como este otro camino, es decir, de fe. El viento sopla de donde tú oyes su voz, no se sabe de dónde viene, de dónde va, así son los que nacen del Espíritu. Responde Nicodemo. Muy bien. Vamos de vuelta. ¿Cómo es posible todo esto? De vuelta Nicodemo, quedándose en cómo se hace. Es decir, cómo se vive, es decir, esto, ¿no? Es decir, esto de nacer de lo alto. ¿Cómo podemos volver al seno de su madre? Jesús le explica todo esto y entonces de vuelta el cómo, es decir, de Nicodemo para nosotros. Y Jesús le responde, tú eres maestro en Israel, no sabes estas cosas. Acá aparece este Jesús irónico que también nos va a hacer descubrir otras cosas del Evangelio. ¿Por qué Jesús le dice esto? Es decir, porque en realidad, es decir, esto de nacer del Espíritu, de vivir del Espíritu, no es una cosa novedosa en Israel. Ya Ezequiel, los profetas, habían anunciado esta nueva alianza que se iba a dar, es decir, con el Mesías, es decir, y esta nueva alianza que Dios iba a hacer, una alianza que tenía que ver con el Espíritu y con la verdad. Entonces, esto de hablar del espíritu no es algo novedoso para el pueblo de Israel. Y por eso Jesús le pregunta a Nicodemo, pero si vos sos maestro, es decir, en Israel, si vos conocés el Antiguo Testamento y lo manejás justamente a esto, ¿por qué me preguntas esto? Es decir, de cómo se hace para nacer en el espíritu. Y entonces, es decir, de ahí viene la respuesta de Jesús. Y ahí em, Jesús comienza de vuelta, no saben estas cosas, en verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan el testimonio, es decir, de nosotros, bueno, y sigue todo el pasaje del Evangelio.
Fíjense qué interesante que Nicodemo, que pregunta sobre el cómo de estas cosas, calla. Y este que había ido hacia Jesús para encontrarse con el Señor, empieza a dar este diálogo y en un momento aparece el silencio de Nicodemo. Nicodemo es como que se corre de la escena, Nicodemo, de esta escena del Evangelio. Y entonces aparece Jesús como este que comienza a revelarnos las cosas de Dios. Porque en el fondo, frente a aquel que revela, hay que escuchar. Y lo que sigue, lo que vamos a descubrir del Evangelio que sigue, es esto, ¿no? Es decir, Jesús el que comienza a hablarnos de las cosas de Dios. Y entonces en eso eh, hablamos sí, sí. ¡Ah! Mm, Muy bien. Veo que de a poquito estas clases estas clases bíblicas que venimos hablando empiezan a suscitar en ustedes una lectura totalmente distinta del Evangelio y me alegra muchísimo. ¿Eh? Porque ahí, es decir, en realidad Jesús está hablando con Nicodemo y aparece acá, es decir, otra cosa que es muy particular del Evangelio de Juan con nosotros, que en realidad quien comienza a hablar es la comunidad juánica. ¿Quiénes son ese nosotros que aparece en el Evangelio? La comunidad de Juan que ahora va a ser en esta revelación una profesión de fe. Y entonces nosotros, es decir, como hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Agarren marquen este pedacito del Evangelio y váyanse a la primera parte de la primera carta de Juan. Ahí está hablando Jesús, porque Jesús va a tomar, es decir, el tema de nosotros, sabemos, en realidad es Jesús el que está hablando, el que está diciendo eso. Agarren la primera carta de Juan, los primeros versículos del Evangelio de la primera carta de Juan, el 1 al 3 lo que son. Fíjense cómo comienza. Sí, primera carta de Juan, el 1, sí, sí, lo primero, fíjense. Muy bien, nosotros les anunciamos esto. Eso, quería que escuchen eso. Es el mismo Juan y la misma comunidad que anuncia lo que ellos han escuchado, lo que ellos han tocado, lo que ellos han vivido de la palabra del Señor. Y acá aparece lo mismo, es decir, en este nosotros aparece toda esta comunidad que ahora empieza en los labios de Jesús a profesar justamente, es decir, nuestra fe. Y Jesús que se va a aparecer, que se va también a manifestar, cuando lo sigamos diciendo van a ver, de que en realidad él empieza a hablar de él prácticamente después de la profesión de fe de la comunidad como en tercera persona, es decir, de él. Empieza a hablar del Hijo del Hombre y todo lo que hay. Pero bueno, es decir, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, eh, pero ustedes, habla a los judíos, no aceptan ese testimonio. Este, si al decirle las cosas de la tierra no creen, ¿cómo van a creer cuando les hable de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino quien bajó, es decir, del cielo, el Hijo del Hombre, y así como Moisés se ha elevado, es decir, como elevó la serpiente en el desierto, así también debe ser elevado el Hijo del Hombre. Fíjense entonces el nosotros de la comunidad, esto es decir, es muy lindo para nosotros, y fíjense lo que empieza a hacer es decir, Juan con el movimiento de Jesús. Si uno lee los evangelios sinópticos, tiene como esta realidad de Jesús que
antes era una cosa y después es otra. Bueno, acá aparece una dimensión cosmológica, es decir, de la vida de Jesús, que es este que viene del cielo, que tiene un momento que es a bajarse, el que baja del cielo, el que está en el seno, apoyado en el seno del Padre, es el que baja en esta, que para nosotros es el momento de la encarnación, es decir, del Hijo del Hombre, y este, es decir, que se encarnó y que bajó, tiene que tener otro movimiento ahora de exaltación. Y entonces, es decir, cuando sea elevado, así como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tendrá que ser también elevado el Hijo del Hombre. En Juan, es decir, se juega con este movimiento de descenso y ascenso, de descenso y exaltación, es decir, porque el momento de la crucifixión, Juan nunca va a hablar de muerte, es decir, el momento de la cruz, sino que ese momento de la muerte va a ser el momento de la exaltación y de la glorificación. ¿Recuerdan cuántas veces Jesús anuncia su muerte en los evangelios? Tres veces. Es decir, tres veces. Se anuncia en los otros evangelios, Juan, es decir, también, es decir, lo va a hacer después en los otros capítulos, en el 8 y en el 12, va a anunciar tres veces no la muerte, sino tres veces la exaltación. Esta es la primera, es decir, en el cual anuncia la exaltación, es decir, cuando, eh, cómo lo hizo Moisés en el Antiguo Testamento. Eh, y es muy lindo leer esto está tomado del libro de los números, esta serpiente, es decir, que en realidad, es decir, la serpiente tiene que ver con la murmuración, y fíjense que la murmuración es algo que se dice en lo bajo. Serpiente es eso, es la imagen de aquellos que murmuran. Como nos pasa a veces, es decir, ¿por qué se genera división en la murmuración? Porque se dicen cosas en lo bajo que destruyen justamente a los otros. Jesús utiliza, es decir, y ese fue el pecado, digamos, ¿no? Murmuraban, el pueblo de Israel murmuraba contra Dios. En la murmuración entonces se encontró la división. Ahora, es decir, este justamente es el que está exaltado, lo que se decía en lo bajo, ahora lo decimos en lo alto, es decir, el que es exaltado, y lo que se dice es justamente lo que sana, que va a ser el amor de Dios en todas las cosas. Vieron que uno lee el Evangelio y lee otras cosas, es decir, aún queda mucho tiempo y hay mucho más. Pero bueno, nada, decir, pero vamos, llegamos hasta donde llegamos y lo vemos. Bueno, como Moisés fue elevado en la tierra, es decir, ¿para qué? ¿Mm? Así, como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así también, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Bueno, todo el tema del Hijo del Hombre es un tema bellísimo que también es decir, tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, en lo que significa ser Hijo del Hombre, pero Jesús se manifiesta así, ¿no? Es decir, empieza a hablar de él como en esta tercera persona, es decir, que es justamente el Hijo del Hombre, que justamente el Hijo del Hombre es el que va a traer para nosotros la salvación. ¿Para qué? Acá está tengan vida eterna. Sí, entonces empiezas a ver cómo está como el para qué se hacen, para qué, es decir, se hacen exactamente estas cosas. Y acá viene el fundamento, es decir, nosotros en realidad, es decir, el para qué es, bueno, es decir, la misión de Jesús es para que nosotros creamos, para que nosotros creyendo tengamos justamente vida, ¿no? Aquel que es exaltado, es decir, en la cruz, aquel que nos revela, es decir, el amor del Padre, nos lo da para que nosotros podamos tener vida eterna. ¿Por qué? Y este es el fundamento de por qué Jesús va a ser exaltado, es decir, en la cruz, como estuvo la serpiente en el desierto. Porque tanto Dios amó al mundo que entregó a su Hijo único. Esta es la única vez en el Evangelio de Juan
que se dice el fundamento de que Dios ama al mundo. Va a aparecer después muchas veces Dios amando a su Hijo, es decir, al unigénito. Entonces tiene que ver con la... Pero esta es la única vez en el cual se manifiesta, es decir, el porqué de Dios, el porqué que se da, es decir, esta realidad. Es decir, porque tanto ama Dios al mundo que entrega lo que más quiere, que es su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Esta es como una pequeña catequesis de lo que creía la primera comunidad juánica. La iglesia creía esto, es decir, el amor de Dios que se daba manifestado, es decir, en este que es exaltado. Es decir, en ese momento donde se da justamente la muerte, nosotros encontramos la vida del Señor. Entonces, bueno, está el fundamento, es decir, ahí de por qué, es decir, Dios hace esto, ¿no? Y lo que la comunidad cree, para que todo el que crea no perezca, sino que tenga vida. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar el mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el Hijo del Hombre, el Hijo unigénito de Dios. Em, Fíjense que el juicio, es decir, en realidad, es decir, en el Antiguo Testamento se hablaba mucho de que en realidad, es decir, cuando venga el Hijo del Hombre, es decir, iba a juzgar, tenía la misión, esto por la apocalíptica o en otras cosas que hay, iba a juzgar el mundo. Y Jesús dice, yo no vine a juzgar el mundo, sino que yo vine a salvar al mundo. Tiene una simetría totalmente distinta, digamos, ¿no? Es decir, frente al mundo. El amor hace es decir, de que en realidad venga a salvar al mundo. Pero la salvación de Dios trae un juicio. El juicio no tiene que ver es decir, con que Dios nos juzgue, sino que la elección de uno hace este juicio. Y por eso Juan va a constantemente a jugar con esto de la luz y la sombra, es decir, de aquellos que no creyeron, pero sí en eso creen. Bueno, es decir, Juan juega mucho con todas estos movimientos. El juicio, es decir, no tiene que ver con el juicio de Dios, porque Dios trae la salvación. El juicio tiene que ver con que nosotros creamos o no creamos en Él. Son las 9. ¿Eh? Pero bueno, nada, es decir, más o menos, al menos vimos esto, ¿no? Es decir, vimos esto de Nicodemo, de entender, es decir, de qué hace Nicodemo, de este primer itinerario de fe de una persona que se acerca a Jesús y que de alguna manera se queda en el cómo. Y Juan nos va a invitar a nosotros a que podamos descubrir otra cosa, ¿no? Es decir, a que nosotros podamos renacer de lo alto y que podamos ver esto, ¿no? Es decir, el amor de Dios manifestado en Jesús en la cruz. Entonces, el diálogo con Nicodemo no es un diálogo tan sencillo, sino que nosotros vemos esto, ¿no? Es decir, la manifestación de esta fe, es decir, que nosotros tenemos, que nos tiene que llevar a justamente la vida, ¿no? Es decir, la vida, ustedes quieren nuestra fe, o cómo vivimos nosotros, tiene un correlato en realidad con lo que creemos. No es al revés, ¿no? Es decir, nuestra fe tiene este correlato con nuestro modo de ser, es decir, que eso es lo que nos enseña también la fe cristiana, y con Nicodemo lo vemos, y lo que vive la vida de Jesús tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, creer para nosotros no es una manifestación de palabras, hoy lo decía un poco en la misa, también con esto, sino, es decir, tiene que ver con esto de cómo nosotros vivimos nuestra vida. Y en la vivencia de nuestra vida se manifiesta esto, ¿no? Es decir, nuestro juicio, es decir, ¿de quién somos? ¿De Dios o de otra cosa? ¿Eh? Bueno, creemos en el amor de Dios, debemos vivir de una manera. No queremos creer en Jesús como el amor de Dios, bueno, viviremos de otra. Entonces se da toda una relación muy particular con nuestra vida concreta.
lo dejamos acá. Para otra clase será otras cosas, pero bueno, bienvenido al fascinante mundo de Juan, donde encontraremos justamente estas cosas que nos dicen algo, pero que en realidad nos están hablando de otra vida, de esta vida en el espíritu, donde el viento sopla donde quiere, donde sopla en nosotros y donde nos regala esta vida del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nuestra Señora de Luján. Muchas gracias.